Primera de Corintios 14, a la altura del versículo 12 en adelante, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este es género de lengua e interpretación de lengua. Son dos manifestaciones distintas, son dos dones diferentes. Hay diferentes tipos de lenguas, hay diferentes niveles de lengua, hay diferentes géneros, como mismo dice la palabra, porque dice que son géneros de lengua, diferentes géneros. Hay personas que operan en diferentes géneros de lengua. Vemos cómo hay unas lenguas que habla que son del secreto. Hay unas lenguas que son del secreto. Nosotros debemos entender que todos los dones están, muchos de ellos conectados, muchos de ellos fluyendo en conexión uno con el otro. Y hay que tener el discernimiento a la hora de utilizar las lenguas. No podemos convertir la casa del Señor en un lugar que sea literalmente un desorden y un desastre. Que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3:1, y cuando hay un orden en la congregación, hay un orden establecido para cada cosa, y uno de ellos es para el hablar en lengua. Hay lenguas que son para el secreto, hay lenguas que son para ser interpretadas, hay lenguas que son para mensaje a la congregación, hay mensajes en lenguas que son para edificar el cuerpo de Cristo, pero tiene que haber un orden específico a la hora de utilizarlo, porque dice también acá que debemos edificar, que es para la edificación de la iglesia. Dice que debemos procurar abundar en ellos, o sea que debemos procurar desarrollar cada uno de los dones que tenemos, incluyendo las lenguas, para que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo. También decía el otro versículo que leímos, que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Hay mucha gente que habla en lenguas y no pide al Espíritu Santo de Dios que le dé la interpretación. Vemos a veces pastores, vemos a veces líderes, vemos a veces ministros de intercesión, vemos a veces profetas fluyendo en lenguas, y mientras ellos van fluyendo, el mismo Espíritu le va dando la interpretación. Entonces eso pasa a veces, que a ti te salen palabras en lengua, te salen que literalmente tu espíritu la interpreta y tú no sabes cómo eso pasa, porque es algo sobrenatural que viene del Todopoderoso. Entonces debe haber un orden establecido, como decíamos anoche, con las lenguas, y no solo con las lenguas, sino cada uno de los dones debe tener un don. Dice en el versículo 27 del mismo capítulo 14, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, y a la más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hay muchas veces que nosotros vemos gente que están hablando lenguas a alta voz, no dejan escuchar a nadie, tienen un desorden porque no saben discernir si esas lenguas son las lenguas del secreto o son unas lenguas para edificación de la iglesia, de la congregación. Aunque debemos entender también que existe lo que es la inmadurez de nuevo cristiano, que todavía no saben controlar sus lenguas, no tienen el dominio sobre el don, porque recibieron en un momento profético lo que fueron las lenguas, lo recibieron como un don que se puede, que no necesita el desarrollo del carácter. Entonces no tienen ese dominio propio a la hora de ejercer control, porque se supone que nosotros debemos ejercer control del don, que el don domine al profeta. No está bien, pero cuando hablamos de una persona que todavía no tiene la madurez para controlar las lenguas, para controlar el don, pues eso pasa muchas veces en los nuevos cristianos, que lo hacen inconscientemente o inocentemente porque no tienen la madurez para controlar lo que están hablando, lo que están diciendo, el tono de voz en que lo están haciendo. Entonces muchas personas lo pueden a veces tomar como desorden y no entender que se tienen que acercar a esa persona para hablarle con amor y correctamente y acerca de eso. Entonces tiene que haber un orden en todos los dones, como decíamos anoche. No puede haber una locura de interpretación. Uno habla por allá, otro habla por acá, uno interpreta y alguien ministrando las ofrendas y el otro quiere profetizar, y el pastor dando la palabra y el otro profetizando por allá y ministrándole a la gente por allá. No, eso no es
el orden correcto de Dios. Eso no, eso es un desorden. Entonces está también la interpretación de la lengua. Es un don específico del Dios Todopoderoso tan hermoso, porque qué hermoso es cuando una persona, a mí me ha pasado muchas veces que me han profetizado, se me acercan, me empiezan a hablar en lenguas y yo, mi espíritu literalmente, yo no sé lo que me están diciendo. Muchas veces, a veces sí sé palabras específicas, pero me ha pasado muchas veces que no sé lo que me están diciendo, pero mi espíritu sí lo está entendiendo. Porque lo que me está dando mi espíritu en mi interior, lo que está reflejando mi espíritu, lo que yo estoy sintiendo, la paz, la tranquilidad, la respuesta de Dios que yo estaba esperando, me la está dando en ese momento. Entonces, mi espíritu está entendiendo. Y me ha pasado muchas veces que la persona me habla en lengua y cuando me habla en lengua yo puedo entender lo que me está diciendo. Y son palabras en lengua, literal. Y después que yo cargo en cuenta y digo, oh my God, pero yo entendí todo y fue en lengua que me habló. Después caí en cuenta que era que estaba hablando en lengua y que yo lo estaba entendiendo. Entonces, así funcionan los dones de lengua, así funcionan géneros de lengua. Hay diferentes tipos de géneros de lengua. Las personas que son adoradoras tienen un don de lenguas de adoración, un don que rompe cadenas, un don que limpia la atmósfera, un don que cambia el ambiente, que hace que la nube de la presencia de Dios descienda. Las intercesoras tienen un don de guerra, tienen un don de intercesión, tienen un don de autoridad, de mando, que literalmente los aires se despejan, los ángeles accionan en ese momento porque tienen un don de autoridad como intercesoras, son reconocidas como intercesoras en el mundo espiritual y hay lenguas que se activan cuando uno está intercediendo, que literalmente uno sabe que algo se está rompiendo, que algo está pasando. Entonces uno siente en el espíritu cuando tiene que seguir orando en lenguas porque sabe que algo se está rompiendo. Hay lenguas del secreto, hay lenguas que tú las hablas en la intimidad cuando estás conectado con el Padre y nadie más te ha escuchado hablar de esas lenguas y tú solamente te salen cuando estás en el secreto. A mí me pasa mucho eso. Solamente me sale ese tipo de lengua cuando estoy en el secreto y no la hablo más y no me acuerdo ni qué fue lo que dije porque son del secreto, son para edificación propia. Entonces debemos tener bien claro y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de saber cuáles son las lenguas y poderlas identificar. Y solamente te mencioné unas cuantas porque son muchas, imagínense, son géneros de lengua.